Si usted levanta la mirada en una noche estrellada, puede encontrar muchas constelaciones. Sin embargo, hay una que no se aprecia a simple vista. En ella usted puede, si se concentra, escuchar conciertos, conocer avances científicos, aprender más sobre el medio ambiente, informarse sobre los logros de estudiantes y docentes. Ese es el universo de la Universidad del Valle. Te invitamos a que lo aprecies con los oídos. Conéctate con la U. Un espacio para conocer todas las actividades culturales y artísticas, los nuevos conocimientos y los desarrollos en investigación que genera la Universidad del Valle. Conéctate con la U. Conéctate con la U. Así es, a partir de este punto y hora usted se encuentra en sintonía de Conéctate con la U, esta ventana que todos los sábados le permite a usted asomarse a todo el universo del conocimiento que se construye desde la Universidad del Valle a través de sus diferentes unidades académicas, comunidad universitaria, docentes, estudiantes, investigadores que día a día construyen destino y futuro también, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero desde nuestra Universidad del Valle. Conéctate con la U. Y hoy tenemos un tema bien especial como todos, es la radio universitaria. Esta misma radio que usted está escuchando, de carácter universitario, pues este programa termina hablando acerca de este mismo tema, la radio universitaria en Colombia. En Conéctate con la U, este es nuestro invitado. Sí, señorita, nuestro invitado en el programa del día de hoy se trata de un profesor. Él es el profesor Jorge Caicedo, docente de radio de la Escuela de Comunicación Social de aquí de nuestra Universidad del Valle. Profesor, muy buenos días y bueno, Jorge, bienvenido. Buenos días, José Luis, y buenos días a toda la audiencia de Univalle Estéreo, de Conéctate con la U. Y aquí pues cumpliendo la cita para hablar de eso que nos gusta tanto, la radio. Exactamente, la gente está en este momentico escuchando estas voces, sintonizándonos a través de un soporte tecnológico y a esto la gente lo llama consumir o escuchar radio. ¿Sí? Y este programa pues va a terminar siendo un metatexto, como dicen los teóricos, porque termina hablando y analizando pues el lenguaje mismo a través del cual llega a los oyentes. Profesor Caicedo, ¿qué es la radio? Nosotros hablamos de radio y a diario escuchamos mencionar el tema, la disfrutamos, la consumimos o a veces la sufrimos, pero realmente, ¿qué vendría siendo la radio como tal? Una definición como tal. Bueno, es difícil definir la radio. Yo iniciaría diciendo que es un lenguaje, digamos. No podemos irnos a la etimología de la palabra, esto de la radiación y las cosas y las ondas. Para mí es un lenguaje, es una forma de contar, una forma de mostrarse y de mostrar lo que uno es, que a veces pasa por las emisoras, a veces no. Es un espacio de encuentro, un espacio de construcción. Digamos que la radio tiene que ser, digamos, es un notario que va dando cuenta de las realidades, pero básicamente yo pensaría que es un espacio construido por la gente, que esa es otra cosa, digamos, que no podemos alejarnos de la gente. La gente es protagonista clave en la radio. La radio no es solamente un aparataje tecnológico, es un espacio construido por la gente, donde la gente se muestra lo que es, construye sus contextos, sus espacios, sus imaginarios, los expresa, pero también construye, digamos, eso que se ha soñado, se logra materializar, se logra concretar a partir de estas miles de discursos sonoros, a partir de lo musical, a partir de las voces, a partir del sonido de la realidad, a partir de los silencios. Todo eso que enseñamos pues en las primeras clases de nuestros cursos se pone en juego para hacer que de este gran universo llamado radio. Y está muy bien, muy interesante lo que usted está diciendo, porque casi siempre cuando uno le hablan de radio, uno se imagina efectivamente el fierro tecnológico y uno ve que los logos incluso de las emisoras pues son audífonos, micrófonos, consolas, ¿no? Y uno siempre se está imaginando como el estudio y el bombillito que se enciende ¡ping! Al aire. Pero muy interesante esto de que la radio es la gente, más bien, que se encuentra alrededor de... De hecho, conocemos muchas experiencias donde la gente intenta montar sus experiencias radiofónicas y consigue el dinero, monta los equipos, los construye, los monta en un espacio, pero no hay la gente no llega. Ya. Y esas radios mueren rápidamente. Muy bien, estamos hablando seguramente de que hay muchas maneras de que la gente se apropie de la tecnología para poder construir comunicación a través de lo que llaman radio, ¿no? El radio, la palabra. Exactamente. La sonoridad. Bueno, y resulta que nos hemos encontrado con que con el pasar del tiempo,
ahorita la radio se ha transformado un poco en sus maneras de construir, ¿no? Comunicación con los oyentes, la manera de llegar a la gente. Ahora ya no solamente es por onda, sino que obviamente hay radio a través de internet. ¿Sí? Y muchos empiezan a cuestionar si eso realmente se llamará o no se llamará radio. Que ya hay radio, las emisoras tienen su página web, ¿no? Y uno ve que uno le da clic y ahí tiene uno online, en directo. Y que tiene y tiene la opción podcast, o sea, como en diferido de programas. Radio que se respete tiene su página web y la que no, también, ¿cierto? Profesor Caicedo, ¿realmente se puede llamar radio a estas emisoras que hacen radio a través de internet? Esa es una discusión que venimos construyendo hace rato. De hecho, hemos tenido incluso algunas tesis, trabajos de grado que han querido cuestionar un poco esa parte. Y en esas investigaciones lo que notábamos es que no es tan gratuito ni tan sencillo decirlo, pero tampoco es indefinible. Digamos, una cosa es que yo puedo tener mi emisora radial y puedo tener una página para ampliar el ámbito de llegada. Entonces tengo una emisora a través de internet, ¿sí? Bien. Pero las tecnologías, las TICs me están diciendo que hay unas formas de contar que tienen que ser adaptadas a esas tecnologías. Entonces allí, digamos, yo podría distinguir entre dos cosas. Una es la radio por internet, que suena a través del internet, y la radio para la internet, donde ya entra a jugar lo que llamamos nosotros la convergencia de lenguajes, ¿no? Donde ya mi sonoridad tiene que combinarse con lo textual, con lo visual, con esas otras formas de lenguaje que han definido los teóricos y que le llaman la convergencia mediática. Entonces allí ya es un reto nuevo para ese otro tipo de radios. Es decir, puede todavía existir ese canal internet como un apéndice, como lo que yo busco para que mi emisora crezca, pero también puedo pensarme la internet como un lenguaje específico y tengo que construir unos lenguajes específicos para ese internet. O sea que estaríamos hablando de una radio que se adapta, que se acomoda a las características del lenguaje de internet. De internet y de los usos sociales. Es la radio que tiene, entonces uno ve que tiene la pantallita para la cámara, que es streaming, que tiene la opción, por supuesto, de ver fotografías, videos. Que te permite leer textos que van asociados al audio, digamos que todavía, nosotros acá en nuestras emisoras tradicionales todavía no lo hacemos. Porque cuando yo coloco ese icono de, si me quiere escuchar en un Univalle Estéreo en Alemania o en Francia, pues dele clic y escucha efectivamente una emisora, pero todavía no está conectada, digamos, a los lenguajes de internet. Pero puedo tener esa otra versión, donde les digo, bueno, vamos a escuchar acá, pero vamos a interactuar porque hay un chat, porque hay un foro, porque hay unas fotos, porque hay unos videos que también están asociados a lo que digo, y ahí ya hay otro lenguaje que tiene que ser acondicionado. Radio por internet y para internet, sumamente interesante. Y precisamente cuando hablamos de estas cosas, pues muchos empiezan a asegurar, como lo han hecho cada tanto, que la radio probablemente podría desaparecer, o que nosotros, la manera como la conocemos, tal vez en esta transformación tienda a cambiar o a extinguirse. La radio podría desaparecer. Y antes de que el profesor Caicedo nos conteste, pues conéctate con la U, sale con su grabadora a preguntarle a las personas: oiga, ¿usted cree que la radio puede desaparecer? Escuchemos. No, porque todavía hay muchas personas a las que les interesa mucho ese medio de comunicación. Pues se sabe que todo el mundo no tiene pues dispositivos que puedan almacenar música. O sea, la música en realidad, o sea, como lo que están haciendo ahora, que son programas radiales y todo eso, ese tipo de cosas son las que avivan la radio. Yo creo que no, porque es un medio totalmente diferente a todos los demás medios. Siento que presta un método de imaginación que la televisión y otros medios no prestan. Pues te diría que tal vez, porque pues ahorita las fronteras se están perdiendo y no sé, la globalización y las TIC se están masificando y la radio ya no está siendo un medio muy utilizado por la gente y ya es como muy despreciado. No, creo que pues sí ha bajado como la cantidad de gente que la escucha, pero tampoco creo que al punto de desaparecer. No, yo creo que no, porque yo siento que es un medio de comunicación en el que se puede expresar como diversos temas y diversas como ideologías que no se ven en la televisión. Siento que el radio es una media de expresión diferente a la televisión y diferente al internet, por ejemplo.
eran las opiniones aquí en Conéctate con la U de las personas respondiendo la pregunta, oiga, ¿usted cree que la radio va a desaparecer? Y eso era lo que nos comentaban un poco. Profesor Caicedo, ¿qué encontrábamos en esas respuestas? Bueno, encontramos que pues, hay unas miradas muy desde los usos sociales y que son muy válidas, ¿no? Casi que todos dicen, mientras haya una persona que quiera escuchar radio, la radio no se va a morir. Uh-huh. Y afortunadamente no es una persona la que está escuchando radio, son millones y millones en el mundo que todavía estamos viviendo, sintiendo y usando la radio. Por eso la radio no va a desaparecer. Este cuento de que la radio va a desaparecer es tan viejo como el de van a desaparecer los libros. Y hoy en día usted ve que no solamente no han desaparecido, sino que ahora los podemos hacer nosotros. Digamos, es mucho más fácil. Ya hay programas de autoedición donde yo mismo puedo sacar mi libro y estoy extendiéndolo. Uh-huh. No morirá el libro. De pronto se transforma con otras plataformas, se volvió pubs, en fin, tantas formas que hay de leer ahora. Pero el ejercicio de la lectura, el libro se vuelve un artefacto que permite un goce más grande que la lectura. Lo mismo pasa con la radio. Uh-huh. La forma tradicional de las emisoras, que tampoco va a desaparecer, no creo yo que espacios como este en el que estamos ahora van a desaparecer, porque todavía hay muchas poblaciones en el mundo y en Colombia y en el Valle y muchos espacios barriales en Cali que están necesitando estos espacios de encuentro donde la gente llegue y a través de un micrófono converse y construya. Eso no va a desaparecer. Pero además de eso, lo que se está pasando es que está ampliando la posibilidad. Ya usted, si quiere, la escucha a través de las ondas hertzianas, si quiere, la escucha a través del internet, o si quiere, como está pasando en muchos contextos, la hace en la calle. Uh-huh. Saca sus baffles y hace lo que llamamos nosotros los ataques sonoros y lleva la radio a la calle, o lo que hacen los colectivos como Radio Relajo, que se van con una radio chaza y se van caminando por las calles transmitiendo y construyendo radio. Es decir, es una radio que más que desaparecer ha evolucionado, diría yo, al contrario. Uh-huh. Ya tiene ahora 1000 cabezas o 1000 voces mejor. Uh-huh. Y eso hace que esté más fuerte que nunca, y usted probablemente más adelante nos va a contar eso, cómo se está viviendo en todo el mundo. Pero yo siento que hoy la radio paradójicamente está más fuerte que en cualquier momento de su historia. De hecho, si usted tiene en su casa seguramente el servicio de televisión satelital, de cualquiera, tiene canales de audio y de radio, que no es lo mismo. Exactamente. ¿Sí? Entonces es radio por televisión. Y de hecho hay muchos programas de televisión que tienen formato radial. Que sí, en formato radial, simplemente con una cámara al frente. Exacto, el cine tampoco. Pero saben que esta conversa es clave. Uno requiere mayor aparataje. Claro. A veces es criticado este formato, pero estas conversas, digo en televisión, ¿no? Pero esta conversa, esta manera de dialogar para mostrar, sigue siendo tan efectiva en la radio que hasta la televisión la ha adoptado. Muy bien. Hay algo que a nosotros nos parece fundamental desde aquí, desde nuestra emisora universitaria, es preguntarnos también además por la radio pública. ¿Qué es la radio pública y cuál es el sentido que tiene la radio pública en nuestro país, profesor? Bueno, es una de las divisiones pues legales que se ha hecho aquí en el país, ¿no? Como de pronto ya lo han conversado aquí en otros espacios, sabemos que hay como 3 formas de pensarse la radio desde lo legal, que es la radio comunitaria, la radio comercial y la radio pública. La radio pública es otro concepto complicado de entender, porque hay unas disposiciones legales, pero también hay unos usos sociales que deben darle otra concepción. La radio pública tiene que ser ese espacio que permita mostrar esas otras realidades que no caben a través de los espacios tradicionales, como decía el maestro Jesús Martín Barbero. Él dice que toda la comunicación debería ser pública, y ser pública quiere decir que el país quepa en la comunicación, que todo el país, que toda la diversidad, que toda la diferencia quepa a través de la radio. Entonces la radio pública debe ser ese espacio que permita mostrar esas 1000 Colombias que existen en nuestro país. Es una radio que le da una herramienta potente a las comunidades, a las instituciones, incluso a los gobiernos locales, para generar país y para generar ciudad y para generar comunidad a partir de la radio. Uh-huh. Tiene unas disposiciones. Yo soy poco amigo de estas definiciones porque yo me confundo a veces. Bueno, la radio pública y la radio comunitaria. Claro. ¿Hasta dónde son dos universos distintos? Uh-huh. Deberían estar dadas o deberían estar construidas para apostarle casi que a lo mismo. Entonces, claro. A mí estoy un poco en contra de esas disposiciones,
Pero bueno, digamos en líneas generales, eso debería ser una radio pública, ¿no? Muy bien. Y cuando estamos hablando de estos temas, de radio, de incidencia social y demás, por supuesto hablamos también, es fundamental hablar de la radio de carácter universitario. Y antes de que el profesor Caicedo nos vaya a responder qué es la radio universitaria como tal, o para qué debe servir, pues nuevamente Conéctate con la U le pregunta a la gente en la calle. Oiga, ¿usted sabe qué es la radio universitaria? ¿Usted para qué es la radio universitaria? ¿Y para qué cree que debe servir? Escuchemos. Sí, son medios que se hacen en las universidades para poder estar más en contacto con los estudiantes y para que los mismos estudiantes de las universidades puedan tener un medio en donde desarrollar lo que saben. La verdad no. Pues la radio universitaria pues es como las personas de Univalle pueden ir a expresar muchas cosas, es un medio de información tanto de la universidad como de lo que pasa en la tierra también. Pues no, imagínate que yo apenas llevo semestres acá y pues como que me estoy enterando del cuento y no la escucho mucho. Pues no la he escuchado pues mucho. Pues la verdad, así que no tengo un objetivo, no. Yo sé que existe una radio de Univalle Estéreo, pero que sea las actividades y eso, no. Usted está en sintonía de Univalle Estéreo 105.3 del FM, como tú la querías, y está escuchando puntualmente Conéctate con la U, este programa donde hoy estamos hablando de radio universitaria en nuestro país. Le preguntábamos ahí a las personas qué entendían por radio universitaria y para qué servía o para qué piensan ellos que debe servir la radio universitaria. Y escuchábamos ahí una respuesta al profesor Caicedo que le llamó la atención. Se llamaron algunas, sobre todo una última, y es un llamado de atención interesante para los que estamos intentando hacer radio universitaria, ¿no? Y es que ella dice, es una radio que montan en la universidad, claro, para que la universidad se hable sola y para que entre la universidad se converse. Claro. Entonces, y ahí hay que tener es muy delicado porque a veces suele pasar, afortunadamente aquí no, pero suele pasar que tenemos emisoras en las universidades, pero no emisoras universitarias. Claro. Total, ¿sí? Con la sede dentro de la universidad. Muy y transmiten, interesante esa diferenciación. Y pasan por un lado, nunca atraviesan la U, o también las otras que son extremas. Se montan en la U y se hablan ellas solas, solamente para la comunidad universitaria. Y ese no es el sentido. Sí es, digamos, una voz que parte de la universidad, que está en la universidad, pero es para que ese mundo universitario, todo ese conocimiento, todo eso que estamos construyendo aquí a través de las diferentes carreras, pero no solamente a través de lo académico, sino a través de todo el mundo universitario, se conecte con el mundo, se conecte con la ciudad que la acoge. Claro. Y en ese sentido contribuya a ese contexto, a esa ciudad y a ese país en el que está. Entonces la radio universitaria, digamos, es un concepto todavía más en construcción, pero también es una potencialidad muy fuerte. Tener una radio en una universidad para que esa universidad se conecte con el contexto, con el mundo, es una clave que entonces me preocupa un poco lo que decía la señal al final, ¿no? Claro. Sí, es una radio por allá que tienen estos locos para hablar entre ellos. Claro, es que de hecho es algo que uno escucha muy frecuentemente, ¿no? Como que son la radio hecha por la universidad para la misma comunidad universitaria, y pues no tendría mucho sentido. Y está muy buena la aclaración que nos hace, ¿no? Es la posibilidad de tejer ese puente para que pueda todo el conocimiento y todo lo que se genera de la universidad tenga incidencia, ¿no? Que de hecho esa es la función de la universidad. La universidad por eso hace educación, pero también hace extensión, hace desarrollo, hace investigación, porque no está para jugar aquí solamente en la ciudad de La Meléndez. La Univalle está ejerciendo impacto en en todo el país y con sus egresados en todo el mundo. Pues así mismo tiene que ser su radio y así no solo la radio de Univalle, la radio de cualquier universidad tiene que ser una ventana para que esa universidad se conecte con el mundo. Bueno, ¿y cuál, digamos, precisamente cuando hablamos de radio, digamos, de las funciones de la radio universitaria, pues algunas obviamente el maestro Guillermo Gaviria, expresidente de la Red de Radios Universitarias de Colombia, nos decía la otra vez que habían 4 puntos, ¿no? Uno es la divulgación académica, el otro era los desarrollo de proyectos sociales, la promoción de la cultura y por supuesto que sea un espacio de experimentación del lenguaje radiofónico también, ¿no? ¿Cuál cree usted, digamos, que es de esos 4 puntos, profesor Caicedo,
el que más de pronto ha fortalecido o el que más ha trabajado la radio universitaria en Colombia? ¿Y cuál es el que más le faltaría de pronto? Uy, complicado. Digamos, yo siento que la parte de la divulgación del ejercicio académico, en mayor o menor medida ha tenido un buen desarrollo en muchas de las universidades, de las emisoras de las universidades. Digamos que el carácter que tienen estas emisoras permite también jugar con el cuarto punto un poco, digamos, con esa experimentación de nuevos lenguajes, de nuevos discursos, en la medida en que en la mayoría de los casos se tiene, digamos, como la subvención, entonces yo no me preocupo por pauta, no me preocupo por cosas y puedo arriesgar con nuevos lenguajes. De pronto no es la historia de todas. Yo diría que esas dos han trabajado mucho, pero hace falta trascender, digamos, y que estas emisoras, a la par de otros espacios como las radios comunitarias, le apuesten a construir más país, digamos, porque de pronto a veces nos hemos quedado, en algunas de las que conozco, nos hemos quedado muy como que somos la academia, somos el saber y lo estamos contando allá, claro. Pero bueno, ¿por qué no vamos allá y nos metemos y nos enredamos y movilizamos gente, procesos, que es un poco lo que hemos venido desde hace mucho tiempo haciendo aquí en Univalle Estéreo? Muy bien. Saliéndonos de las cuatro paredes y sobre todo de esa cabinita del saber, de ese cubículo del saber, y conectándonos con la gente. Pues muy bien, profesor, nosotros aquí en Colombia hacemos radio, algunas desde las universidades y otros hacemos radio universitaria, ¿sí? Intentamos hacerlo de la mejor manera, pero tiene un nivel de desarrollo importante. Acá en Colombia hay ya cerca de 60 emisoras universitarias, pues por onda y a través de internet también. Tiene un desarrollo importante. Y resulta que nos hemos ido con Univalle Estéreo, con el director de esta emisora, nos hemos ido para Alemania, para las Europas. Entonces nos fuimos para Alemania y tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por varias ciudades, acercándonos a varias emisoras de carácter universitario allá, y pues hemos querido como compartir un poco acá esa experiencia con el lenguaje radiofónico de Conéctate con la U. Escuchemos. Así es. Univalle Estéreo, después de haber participado del encuentro de radios universitarias y estudiantiles de América y Europa en París, se fue para Alemania. Allá nuestro director de Conéctate con la U, José Luis Valderrama, en compañía del director de nuestra emisora, Elier Hernández, visitaron varias emisoras universitarias en varias ciudades. Luego de muchos kilómetros recorridos en avión y en tren, nuestros representantes de la emisora de la Universidad del Valle conocieron la experiencia de la Deutsche Welle, de la emisora de la Universidad de Frankfurt, de la Universidad de Darmstadt, de la Universidad de Bonn y la del Instituto Tecnológico de Karlsruhe. Había tantas cosas por saber de ellos. Por ejemplo, ¿a quién le hablan las radios universitarias en Alemania? Kevin Schroeder, emisora de la Universidad de Bonn. Genau, das machen wir ja auch. Also wir machen ja auch Radio für alle. Also klar, wir müssen von der Landesmedienanstalt her studentische Themen im Vordergrund haben. Pues ellos hacen lo mismo. O sea, ellos también tienen como meta no solamente dirigirse a los estudiantes, sino que ellos también quieren dirigirse al público en general de la ciudad de Bonn, ¿ya? No solamente, y también transmitir contenidos que no solamente competen a los estudiantes, sino también al que compete, por ejemplo, al trabajador normal que vive en la ciudad de Bonn. Pero existe una oficina estatal que no es la radio estatal de cada departamento federal, no, cada estado federal, sino una institución estatal que controla las licencias para otorgar las frecuencias de radio, y ellos exigen que por ser una emisora adscrita a la universidad, hecha por estudiantes, que tenga un mayor contenido estudiantil. Entonces ellos intentan hacer un balance, más o menos 70% de contenido estudiantil dedicado a grupos de personas que no son estudiantes. Y así como en Colombia nos hemos preguntado por el futuro de este medio maravilloso que es la radio, en Alemania también. Eso fue lo que nos contó el mismo Kevin Schroeder en Bonn.
wie sieht die Zukunft des Radios aus? Ich glaube, das Radio ist wie die Zeitung. Él, como muchos de sus colegas, pensaron en un principio, se hicieron también la pregunta, ¿cuál será el futuro de la radio? ¿Va a morir la radio? Y ellos se plantean de que no, a pesar de que la radio es más vieja que la televisión, ellos creen que la radio no va a morir. ¿Por qué? Porque la radio ofrece un medio para transmitir contenidos más dinámicos, más vivos, que fomenten la imaginación del oyente. ¿Ya? Y la relación que tiene la radio con los estudiantes es que los estudiantes, o sea, la vida estudiantil alemana, los estudiantes se forman en grupos para conformar un apartamento, conviven en un apartamento. Cuando ellos se sientan en la cocina, ellos no quieren ver televisión, ellos quieren escuchar radio. Entonces ellos quieren escuchar temas que les interesen a ellos mientras están cocinando, mientras están tomando el café con sus amigos, etc. ¿No? Das wollen die haben. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Ich hoffe, es wird sich nicht ändern. Vielleicht täusche ich mich. Ich ergänze ja die Frage. Gäbe es vielleicht Gefahrfaktoren, dass das Radio irgendwie beeinflussen würde, negativ? Yo hice la pregunta complementaria sobre la Internet. Y la Internet sería un peligro para la radio. Entonces él dijo que inicialmente se podría pensar al principio que podría ser, pero que él lo ve como una plataforma complementaria. ¿Ya? Y entonces él utiliza la Internet y, por ejemplo, él ejemplifica. Si no él hubiera dado la dirección de Internet, entonces no hubieran escuchado los oyentes en Cali en la pequeña entrevista que se hizo la EFE ya hace unos momentos, ¿no? Entonces, o sea, a través de la radio ellos se conocen externamente de que existe una radio, ¿no? Y la gente pues puede acceder a ello, ¿no? Pero la gente quiere escuchar principalmente contenidos de radio. Unos kilómetros más allá, en medio de castillos y de una cultura amante de la ciencia y la tecnología, la bellísima ciudad de Karlsruhe también tiene lugar para la radio universitaria. En el Instituto Tecnológico de esta ciudad se encuentra una emisora que suena hace 15 años. Uno de los profesores y productores de radio de allí, Moritz Chelius, se nos acercó a compartirnos su opinión sobre el futuro de la radio. Das wird nicht leicht für das Radio. Él dice que no va a ser fácil, o sea, el futuro de la radio, y entre mayor cualidad tenga la radio y se pueda fusionar con la Internet, va a haber mayores posibilidades de que la radio permanezca viva, o sea, los elementos de audio, ¿ya? Si están integrados en la Internet. Y es que hablar del futuro de la radio es hablar de la presencia de la radio en Internet, porque es ahí donde la radio universitaria puede encontrar otras maneras de incidir en la sociedad. Esto nos dice el profesor de radio, Stefan Fuchs, de la misma emisora en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe. El radio tiene un futuro más sobre la condición que volta a contar historias, ¿no? A rádio puramente musical creio que não tem futuro não. Mas tem desenvolvimento muito interessante que é a comunicação científica, por exemplo, agora se hace con audio. Tiene editoras de audio, llamados libros de audio, que hace un trabajo muy interesante con la ciencia. La ciencia que conta, la ciencia que es capaz de transmitir oralmente
è un fattore molto importante per la amada società del sapere, la società científica del futuro. E se il radio tem sucesso a inserir en ese desenvolvimiento, será un gran futuro para la radio. Por eso, cuando en Alemania se dieron cuenta de que en nuestra radio universitaria contamos historias dramatizadas como las que hacemos en este programa, para llegar con el conocimiento a la comunidad, se fueron de espaldas de la emoción. Sigamos escuchando la opinión de este alemán, un hombre de radio que vivió en Brasil muchos años y que por eso tiene un acento tan particular. Esto nos dijo acerca de la importancia de la radio universitaria en Europa y en América. Creo que en general en América Latina la radio tiene un papel muy importante, mucho más importante que aquí en Europa, porque aquí en Europa a televisión o internet también tiene un papel mayor. Estamos aquí o que se llama economía de información, quer dizer que a maioria das pessoas são completamente afogadas em informações. É muito difícil de levar a sua voz e obter um papel na sociedade como rádio. A rádio é sobretudo visto aqui como um instrumento de música, de entendimento, mas nada de, com poucas exceções, né, no serviço público, rádios de cultura, não é visto como um elemento emancipatório político, né? Infelizmente. De movilização. De movilização da sociedade civil. Mas isso tem a ver com a situação da sociedade civil. Uma coisa que me impressiona sempre muito é esse papel da sociedade civil na América Latina, nesse processo de democratização que se pode, claro que tem com a história, com as ditaduras militares na América Latina, mas também tem outras ameaças à democracia, ameaças não por el Estado, mas ameaças por el corporativismo, com a economia em geral, essas tendências neoliberais. Então, aqui também deveria ter uma sociedade civil mais activa, mas não, infelizmente não existe agora ainda. Y es ese propósito movilizador de la radio para el cambio social el que los radialistas alemanes en las universidades valoran más de nuestra radio universitaria. Moritz Chelius. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Sie sehr, sehr professionell arbeiten. Él dice, o sea, él tuvo la impresión hoy de que la radio que ustedes hacen es muy profesional, ¿ya? Que ustedes meten, o sea, hay una gran motivación para hacer radio, meten mucha energía para elaborarla y que ustedes disponen pues de los medios para hacerlo y que y la manera como ustedes enganchan o motivan a los estudiantes para que participen de la radio universitaria. Y por supuesto, él también tiene la impresión de la reunión de hoy que la radio es muy importante en Colombia. Con la satisfacción de haber aprendido maneras distintas de pensarse la radio desde las universidades y con la dicha de saber que nuestro trabajo es valorado también en otras latitudes, Elier y José Luis tomaron un avión y abandonaron la hermosa Alemania, con sus 5.000 marcas de cerveza y su manera particular de hacer radio. Univalle Estéreo regresó a casa, sabiendo qué está haciendo bien y qué retos debe asumir. Conéctate con la U en este momento, pues está compartiéndole a ustedes algunos, aparte de nuestra historia, este periplo que hizo Univalle Estéreo
hace tan solo unos días, o que hicimos mejor, en Alemania, conociendo experiencias de gestión, de planificación, de investigación y de producción en algunas radios universitarias de unas ciudades de ese país, ¿no? Y era un poco lo que estábamos compartiendo aquí, la mirada que ellos tienen frente a este medio desde las universidades y todo lo que se puede hacer, donde ellos reconocen pues cantidad de cosas maravillosas que están por hacerse, que ellos también hacen, que para nosotros desde Latinoamérica constituyen retos fascinantes, pero que también acá en nuestro país, en Colombia, estamos haciendo también una experiencia muy interesante. Bueno, no sé, respecto al tema de la radio universitaria en otros contextos, profesor Caicedo, ¿qué opinión le merece esto de la radio universitaria que se la apropian pues de una manera como tan particular, ¿no? Pues lo primero que me llama la atención cuando escucho las impresiones del viaje y las conversaciones con estos realizadores europeos, un poco se desmitifica, ¿no? Esa imagen que uno tiene de que aquí tenemos que estar como en pañales, aquí estamos apenas descubriendo la posibilidad de esa fusión radio-universidad, y nos damos cuenta que no, que lo que hemos venido haciendo acá es bien importante, es bien trascendente, digamos, que de pronto inclusive alcanzaba a notar en algunas de las apreciaciones que se han limitado en algunos espacios allá a quedarse en eso de la radio para la universidad, y que somos la radio de la universidad, y por eso aquí damos la agenda diaria y los muchachos de la universidad la escuchan, y acá no tanto. Incluso acá a veces cometemos errores que le pueden pasar también a las radios comunitarias, que en el contexto en el que estamos, en la universidad en la que está la emisora, inclusive se escucha menos que en la misma ciudad. Pasa en algunos contextos, y esa es una tarea ahí también que está pendiente para muchas radios universitarias, cómo poder también conquistar ese espacio en el que estamos hablando del resto de la ciudad del país, pero tampoco descuidamos un poco nuestros públicos. Entonces siento que me encanta escuchar esos contextos, esos contrastes, digámoslo así, con la visión europea, y que más que ponernos a ver si somos mejores o no, es la oportunidad de construir unas alianzas y de aprender de lo que ellos han venido trabajando allá, su manera práctica, como ustedes mismos lo dicen allí, de hacer la radio, con esa manera más romántica, más expresiva, más narrativa nuestra, que nos permite jugar con la ficción, pero también con la experimentación, que creo que no se está haciendo mucho allá, ¿no? Exactamente, sí. Por ahí dice Fernando Chamizo, nos decía el presidente actual de la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe, que los latinos somos los que somos más dados a echar el cuento y a contar historias. Hay que aclarar, en las radios universitarias de Europa o en las de Alemania y las de Francia que conocimos, pues el género informativo, el periodístico, es muy desarrollado, y eso también es contar historias. Pero, digamos, acá somos los que contamos y gozamos el efecto y el paisaje sonoro. En este momentico, para nosotros dar la vuelta para poder contar algo es muy importante, y tiene que ver un poco con la cultura, las culturas de nosotros, ¿no? Y también con la necesidad de aprovechar al máximo toda la fuerza de la expresión sonora, ¿no? Digamos, que es un poco lo que criticamos en nuestras clases, este vococentrismo, pues, donde esa radio tradicional que es solamente palabra y de pronto una musiquita por de fondo, cuando la sonoridad es tan rica, y espacios como este de las radios universitarias que no están tan amarradas a las dinámicas comerciales, a las dinámicas del mercado, que le exige, necesitamos que suenen 5 canciones súper rápido y las de siempre. Claro. Aquí nos podemos dar el lujo de construir las ficciones sonoras que está haciendo Univalle Estéreo, de hacer la experimentación sonora que está haciendo Univalle a través de programas como Bloque C. Es decir, toda esta potencialidad es muy rica, y solo, yo diría que desafortunadamente solo en espacios como este hasta ahora se pueden hacer, pero poco a poco tenemos que ir conquistando otros espacios como lo comunitario y la misma radio comercial, que no hay que satanizarla. Y usted está precisamente tocando un punto muy importante, profesor Caicedo, y es los nexos, las articulaciones que puede o que desarrolla la radio universitaria en nuestro país con la radio comercial o con la radio comunitaria, precisamente, ¿no? ¿Cuáles pueden ser, digamos, esos nexos que podemos construir o que usted conozca que ya se estén construyendo? Bueno, yo siento que decía al comienzo que me parecía muy complicado definir una u otra cuando hablo de radios universitarias y radios comunitarias, por ejemplo, porque siento que la misión es la misma, es construir radio con la gente, es acercar, digamos, a las distintas comunidades y sus distintos imaginarios y sueños,
Entonces yo siento que las conexiones están ahí, digamos. Y sobre todo en un momento histórico como este, en donde espacios como la radio comunitaria han perdido legalmente la posibilidad de emitir, porque es muy complicado hacer radio comunitaria en ciudades como Cali, por ejemplo. Pero donde la radio comunitaria no se puede hacer y se tiene un espacio como la radio universitaria, ahí hay una oportunidad de trabajo, de alianzas, de construcción colectiva, de conexión una conexión mucho más fuerte de la que ya tiene la Universidad del Valle con su comunidad. Entonces ahí hay una posibilidad muy fuerte. Y la otra es la radio comercial, que yo siento que a veces hubo un momento en que caíamos en ese error de satanizarla, ¿no? Entrábamos a nuestras clases y nada de radio comercial. Sí. No, la radio comercial lleva años de los años construyendo cosas, creando espacios, diálogos, narraciones. Claro, tiene una fuerza y unos intereses comerciales con los que a veces no comulgamos, pero a nivel de la creatividad son muchas cosas buenas las que se hacen allí. Entonces yo siento que hay que romper esas barreras, bajarnos a veces del curubito en el que a veces nos ponemos los universitarios, los académicos, y empezar a conectarnos qué bueno hacer una alianza con Oriente Estéreo, la emisora del distrito de Agua Blanca. Claro. Pero también qué bueno hacer alianzas, de pronto no con las grandes cadenas, pero sí con algunos individuos que al interior de las grandes cadenas radiales tienen una visión distinta de la radio y están esperando espacios para hacer. A fin de cuentas también ellos han desarrollado un trabajo muy interesante y han conquistado sus audiencias y tienen una incidencia social innegable. Claro. Sí, entonces nosotros no nos podemos quedar tampoco en el gueto, ¿no? Sí. Nosotros somos universitarios alejados de la radio comercial y nos quedamos como ahí, ¿no? Aislados de todo. Sí, mirándonos el ombligo. Y hacemos la radio para los mismos 10. Claro, eso está muy bien. Profesor Caicedo, precisamente hablando de radio universitaria y ya terminando nuestro programa, ¿cuáles son, digamos, las fortalezas que usted identifica que tiene nuestra radio en nuestra Universidad del Valle, Univalle Estéreo? ¿Y cuáles serían esos retos a futuro que también debe afrontar? Pues hay muchas potencialidades, solo para hablar de dos. Una, que es menor, pero muy importante, que es la calidad técnica. Digamos, la calidad de la sonoridad que tiene Univalle Estéreo no se la ha escuchado a ninguna otra emisora. Y sigue, después de muchos años de estar montada, impresionante, sigue siendo una de las radios mucho más bonitas, más finas en su sonido, lo que le da una potencialidad en ese sentido. Y al respecto, permítame, le agrego ahí, ¿no? En Alemania, estas emisoras, algunas estaban estrenando estudios de grabación, estaban recién instalados, y encontramos que muchas tenían el sonido análogo. Univalle Estéreo tiene el sonido por fibra óptica, es láser, es luz, o sea, el sonido es mucho más fino, como usted dice, ¿no? Eso nos llamó la atención, fíjese, para que vea, ¿no? Bueno, por allá. Otra cosa es que es la otra potencialidad, es la manera como sigue siendo concebida, digamos. Pese a que a veces en parte de la comunidad universitaria ha criticado un poco la presencia de algunos espacios más de corte comercial, pero que eso tiene otro tipo de explicaciones. Lo que yo encuentro en la mayoría de los casos es una apertura a nuevos lenguajes, a nuevas posibilidades, desde lo tradicional académico, que lo ha habido, pero también desde eso tradicional cultural, que lo encuentran en un fin de semana, pero también lo experimental. Entonces hay toda una posibilidad de trabajo, de exploración, en la expresión sonora, que no la encuentro en ninguna otra parte, ni siquiera en las comunitarias, porque tenemos otro lío ya, que después tendremos que resolver. Claro. Yo siento que esas dos potencialidades iniciales, la gran calidad técnica, pero también esa gran posibilidad expresiva, de hecho son dos potencialidades claves para los retos que tiene. Y esos retos es que yo siento que emisoras como Univalle Estéreo tienen que seguir liderando esa posibilidad de mostrar esa región que no cabe en ningún otro lado. Digamos, tenemos muchas cosas ricas, muchas cosas bellas, más allá de los íconos, de esos íconos turísticos que siempre se muestran. Hay muchas cosas hermosas allí en la gente, en las comunidades, en los contextos, en los procesos, que Univalle tiene que dejarlos ver a través de su sonoridad. Y lo está haciendo, pero tiene que hacerlo más. Tenemos que ir conquistando más y más cosas. Otro de los retos es, lo decía ahora, que la misma universidad conozca más a Univalle Estéreo. Claro. No sé cómo vamos a hacer eso, porque hemos ido ganando espacios, pero siento que todavía nos desconocen. Todavía hay una imagen muy lejana ya, como que esa es la emisora de la universidad, pero no. Entonces hay que conquistar esta comunidad universitaria para que esta comunidad universitaria nos ayude a seguir haciendo la radio y nos ayude a seguir mostrando todo lo que tenemos que mostrar acá al resto del mundo. Muy bien, y hablando de radio universitaria, este tema tan apasionante, pues hemos llegado ya a nuestra emisión más de Conéctate con la U.
No sin antes, por supuesto, agradecerle a nuestro invitado en el día de hoy, el profesor Jorge Caicedo, profesor de radio de la Escuela de Comunicación Social de aquí, de nuestra Universidad del Valle. Profesor Caicedo, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a usted, José Luis, gracias a Univalle Estéreo en este metarrelato extraño, ¿no? Hablando de radio a través de la radio. Sí. Pero me encanta y ojalá pues que estas reflexiones que hemos dado aquí pues hayan sido de interés del público y sobre todo que nos pongan tareas, ¿no? Que nos inviten a seguir haciendo cosas. Así es. La grabación y edición estuvo a cargo de Marino López Zuleta. En el control máster se encuentra Hernando Didi Delgado. La producción de este programa fue gracias a Mónica Cortés. Y en la dirección y conducción, quien les habla, José Luis Valderrama. Antes de despedir este programa, queremos enviar un fuerte y fraterno saludo de todo corazón a Mauricio Andrés Parra Vázquez, allá en Frankfurt, Alemania, de parte de Eli Hernández, el director de nuestra emisora, de parte mía y de todo el equipo de Conéctate con la U y de la familia de Univalle Estéreo. Para ti, Mauricio, porque Mauricio, para quienes no saben, fue el gestor, el encargado de organizar nuestra agenda en Alemania, de gestionar, de llevarnos y además fue nuestro traductor oficial. Mauricio, que Dios te bendiga. Un abrazo muy fuerte de esta Colombia que tanto te ama. Nos escuchamos luego con más Conéctate con la U. Un abrazo fuerte. Chao, chao.